Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El sistema de salud de los Estados Unidos no está haciendo su trabajo. El 29 de diciembre de 2019 fue casi el día en que murió el autor, Timothy Snyder. Poco después de medianoche, ingresó en la sala de emergencias de un hospital de New Haven. Apenas podía moverse. Le cosquilleaban las manos y los pies y tenía temblores intensos. No lo sabía en ese momento, pero un absceso en su hígado estaba bombeando bacterias infecciosas a su torrente sanguíneo. Alguien tardó 9 horas inaceptables en leer correctamente la historia clínica de Snyder, a pesar de que había tenido la previsión de llevarla consigo a la sala de emergencias. El apéndice de Snyder había sido extirpado en el mismo hospital 2 semanas antes. Su cirujano observó una lesión en el hígado, pero no se la mencionó. Si los médicos de urgencias se hubieran dado cuenta antes, lo habrían tratado de forma rápida y eficaz. En cambio, le restaron importancia a sus síntomas y sugirieron que tenía gripe, incluso cuando comenzó a perder el conocimiento. Como resultado, estuvo a punto de morir de sepsis. El mensaje clave aquí es: el sistema de salud de los Estados Unidos no está haciendo su trabajo. A pesar de su riqueza general, Estados Unidos es una nación enferma. En los últimos años, la esperanza de vida ha disminuido en lugar de aumentar como lo ha hecho en muchos otros países ricos. Según un estudio realizado por Moody's Analytics en 2019, los millennials estadounidenses morirán más jóvenes que sus padres o abuelos, a pesar de que gastan más en atención médica. Algo va muy mal. Los medicamentos deberían prolongar la vida de las personas. En cambio, los estadounidenses pueden esperar vivir un promedio de 4 años menos que las personas de países comparables. Incluso las personas de los países más pobres como Barbados, Costa Rica y Chile les sobrevivirán. Estos países no tienen mejores médicos ni conocimientos. Tienen mejores sistemas de salud, que prolongan la esperanza de vida de las personas. La nueva pandemia de coronavirus puso de relieve las fallas sistémicas en la atención médica estadounidense. En otros países ricos, como Alemania y Japón, las personas recibieron un mejor tratamiento, y tuvieron un mayor acceso a la información sobre el virus, lo que provocó menos muertes. Estos países se centraron en la salud. Estados Unidos se centró en las ganancias. Cuando un gobierno no prioriza la salud, las personas pagan con sus vidas. En Estados Unidos, el manejo del coronavirus por parte del gobierno había costado a la nación 150.000 vidas en junio de 2020. En los próximos parpadeos veremos cómo y por qué sucedió esto. Las personas sufren cuando los gobiernos no brindan atención médica a todos. La salud se ha utilizado durante mucho tiempo en la política como una forma de deshumanizar a los demás. En la década de 1930, Hitler puso a sus votantes en contra de los judíos al acusarlos de propagar enfermedades a alemanes sanos. Cuando se vieron obligados a vivir en guetos sin ningún tipo de atención médica, ¿se enfermaron? Los nazis usaron entonces su enfermedad como una razón más para enviarlos a campos de concentración. El Gulag de Stalin, la agencia que dirigía sus famosos campos de trabajos forzados, tenía una opinión similar. Se evaluó la capacidad de los reclusos para trabajar. Si la atención médica significara que un preso pudiera regresar a la fuerza laboral, recibiría esa atención. Si se los consideraba un recurso agotado, simplemente los arrojaban fuera de las puertas para que murieran. La salud no se veía como algo a lo que todos los seres humanos tuvieran derecho, sino más bien como algo que las autoridades podían optar por conceder cuando se adaptara a sus agendas. El mensaje clave aquí es: las personas sufren cuando los gobiernos no brindan atención médica a todos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos afirmó la importancia de la atención médica al firmar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Afirma que todas las personas tienen derecho a los recursos y la atención adecuados, es decir, el derecho a vivir con buena salud. Sin embargo, a pesar de que Estados Unidos ayudó a redactar este documento,
no cuenta con un sistema de salud universal. Esto significa que no todas las personas que viven en los Estados Unidos pueden pagar los servicios de salud que necesitan. Pero no son solo las comunidades más pobres las que sufren cuando no hay atención médica asequible disponible. Los políticos que se oponen a la atención médica pública de calidad afirman que solo la explotarían quienes no la merecen, que los ciudadanos honrados tienen lo necesario para afrontar el dolor en soledad y que pedir ayuda demuestra debilidad. Como resultado, estos ciudadanos recurren a las pastillas para controlar el dolor, lo que explica el alto abuso de opioides en los condados políticos que apoyan al presidente Donald Trump. En un sistema como el estadounidense, en el que los hospitales gestionados comercialmente presionan a los médicos para que atiendan al mayor número posible de pacientes, recetar pastillas se convierte en una solución sencilla. Este enfoque contrasta marcadamente con los sistemas europeos, en los que los médicos se toman un tiempo para entender las circunstancias del paciente antes de desarrollar un plan de tratamiento. A pesar de ser más baratos, y de más fácil acceso que en los Estados Unidos, los médicos europeos están capacitados para atender, no solo para acelerar el proceso, a los pacientes. Un gobierno que no brinda atención médica universal promueve la desigualdad en la sociedad. Una nación que valora la igualdad es aquella en la que todos tienen acceso a la atención que necesitan, independientemente de su situación social o económica. Dar prioridad a la salud de los niños crea una sociedad más funcional. Cuando Snyder y su esposa Marcy esperaban su primer hijo, vivían en Viena, Austria. Como parte del apoyo gratuito ofrecido por el gobierno austriaco, asistieron a clases de parto. Hasta ese momento, Snyder había pensado que su empleador había sido extremadamente generoso al ofrecerle 3 meses de licencia de paternidad. Cuando se lo contó a sus futuros padres en la clase de maternidad, se horrorizaron. Las parejas austríacas recibieron 2 años de permiso parental remunerado, al menos 21 meses más que a una madre estadounidense. A diferencia del sistema estadounidense, el sistema de salud austríaco está diseñado para garantizar la salud del niño. Desde permitir una llegada más temprana al hospital para el parto hasta proporcionar paquetes llenos de ropa para los recién nacidos, el gobierno garantiza que los padres reciban todo el apoyo. Y todos estos servicios son gratuitos. ¿Por qué hace esto el gobierno austriaco? Entiende que invertir en niños sanos rinde enormes dividendos en el futuro. El mensaje clave aquí es, priorizar la salud de los niños crea una sociedad más funcional. Para ser verdaderamente libre, debes estar en condiciones de tomar tus propias decisiones. Si vives en un estado de miedo, pierdes tu libertad porque tu mente cae en patrones de pensamiento binarios, como yo contra ellos o luchar contra huir. Los adultos que aprendieron a regular sus sentimientos durante la infancia evitan esta trampa porque están más abiertos a los sentimientos positivos, incluso cuando están estresados. Esto les ayuda a identificar múltiples posibilidades y soluciones en cualquier escenario. Gracias a la regulación emocional, pueden tomar decisiones que arrojen mejores resultados. La regulación emocional es una habilidad que los niños no pueden aprender por sí solos ni de otros niños. Requiere la atención intensiva y consciente de un adulto durante los primeros 5 años de vida. Ese adulto los guía para que aprendan cómo interactuar con los demás, cómo retrasar la gratificación y cómo gestionar la decepción. Esto convierte al niño en un pensador expansivo, y en un adulto que no opera desde un lugar de miedo. Los países europeos como Austria entienden la importancia de construir relaciones entre padres e hijos. Por eso la licencia parental remunerada es una práctica habitual, no un lujo. Al invertir en la salud infantil, desarrollan una sociedad sana y equilibrada con menos necesidades médicas y una tasa de criminalidad más baja. Un padre estadounidense presionado para regresar a la fuerza laboral no puede brindarle a su hijo la misma calidad de atención. Sin el apoyo del gobierno, la mayoría de los padres no lo lograrán y toda la población sufrirá. Los políticos que socavan la verdad socavan la democracia. En El Señor de los Anillos, de J. R. Tolkien, el mago Gandalf es despreciado por muchos miembros de su comunidad ficticia.
A la gente no le gustan las noticias que trae, que corren un gran peligro ante un poder oscuro al que hay que detener. Prefieren no escuchar la verdad. Cuando la situación empeora y sus vidas y su libertad están en juego, se encogen de hombros y afirman que no podían haber visto lo que se avecinaba. En lugar de asumir la responsabilidad por el papel que han desempeñado en el desastre, eligen ser ignorantes a propósito. En tiempos de crisis, se necesita un esfuerzo para buscar información para elaborar una estrategia eficaz, y coraje para analizar una situación con honestidad. Sin embargo, si no lo hace, las consecuencias pueden ser inimaginables. Si Trump hubiera valorado la verdad por encima del poder durante la pandemia, quizás se podrían haber salvado cientos de miles de vidas estadounidenses. El mensaje clave aquí es: los políticos que socavan la verdad socavan la democracia. Los líderes que ahorran malas noticias a la gente difundiendo información errónea en última instancia empeoran las cosas. En lugar de tomar medidas para abordar una situación, mienten a las personas para calmarlas. Pero eso no soluciona el problema y el ciclo se repite. Cuando a las personas se les niega el acceso a la verdad, ya no tienen la información que necesitan para tomar decisiones informadas, por ejemplo, cómo proteger su salud. Desde principios de 2020, Donald Trump ha difundido información errónea sobre el nuevo coronavirus. En lugar de idear un plan de pruebas vigoroso, afirmó en febrero que el virus desaparecería milagrosamente. A continuación, sugirió administrar hidroxicloroquina, un medicamento que se usa para prevenir y tratar la malaria. El funcionario federal que cuestionó la validez científica del consejo de Trump fue despedido. También lo fue el funcionario que informó de la escasez de equipo médico. Este fue el comienzo de una letanía de desinformación y de silenciamiento de quienes decían la verdad. La agenda de Trump para manejar la pandemia consistía en mantener bajas las cifras de infecciones reportadas. En mayo, declaró que las pruebas le hacían quedar mal. Para junio, se elogiaba a sí mismo por reducir el ritmo de las pruebas. Pero no hacerse las pruebas significó que el coronavirus se propagó sin control. Trump estaba más preocupado por su apariencia que por las vidas de las personas para las que fue elegido para proteger. El enfoque de Trump ante la pandemia ha consistido en negar la realidad, cultivar el miedo y silenciar a los periodistas y a los votantes. Estos son los comportamientos de un gobierno autoritario, no de una democracia. Cuando los médicos no son valorados y respetados, comunidades enteras sufren. En abril de 2020, Snyder recibió un correo electrónico de un vecino. Era médica en un hospital local que trataba a pacientes con coronavirus. Llamaba para preguntar si alguien tenía mascarillas médicas de repuesto. A pesar de que su hospital estaba mejor equipado que muchos otros, solo podía proporcionarle una máscara desechable por semana. Pero ahora, el hospital se había quedado sin máscaras de su talla. Este vecino era uno de los médicos más afortunados. Algunos trabajadores médicos estadounidenses fueron despedidos por suministrar su propio equipo de protección, ya que esto puso de manifiesto el hecho de que su empleador no los mantenía a salvo. El hospital prefirió que su personal trabajara en condiciones inseguras antes que poner en riesgo su reputación. Como resultado, había menos médicos para atender a los enfermos. El mensaje clave aquí es: cuando los médicos no son valorados y respetados, comunidades enteras sufren. Numerosos profesionales médicos de todo Estados Unidos contrajeron el coronavirus después de haber estado expuestos a él en el trabajo. Algunos de ellos incluso murieron, justo en el momento en que el país más los necesitaba. Trump calificó la crisis de guerra. Pero con tantas muertes, está claro que el comandante en jefe estaba enviando tropas a la batalla sin el blindaje básico. En 2020, el gobierno federal de los Estados Unidos intentó sacar al país de la pandemia gastando $2 billones. Sin embargo, nada de este dinero se utilizó para comprar equipo de protección para trabajadores médicos. De hecho, hasta marzo de 2020, la política del gobierno consistía en vender mascarillas de fabricación local a China sin importar ninguna propia como compensación.
Durante la pandemia, las firmas de capital privado y las compañías de seguros fueron las que intervinieron en la formulación de políticas estadounidenses, no las que tenían conocimientos médicos. Y trabajaban en primera línea. Si los médicos tuvieran voz en la política de salud, no se pediría a ningún personal médico que trabajara sin el equipo necesario, como mascarillas y batas. Los hospitales también se centraron en las ganancias. Los hospitales en Estados Unidos son administrados comercialmente. Por eso, cuando dejaron de obtener beneficios a causa de la pandemia, algunos redujeron los costos despidiendo a los médicos. Esto solo ejerció más presión sobre el sistema ya sobrecargado. En una sociedad en la que la salud se valora menos que la rentabilidad, este comportamiento no sorprende. Si se considerara a los médicos como la autoridad en el cuidado de la salud, y se les diera la libertad de ejercer esa autoridad, los estadounidenses estarían más sanos, como tienen derecho a estarlo. La medicina comercial ha privado a los estadounidenses de su salud. Mientras se recuperaba de su sepsis a principios de 2020, Snyder revisó su historial médico. Se sorprendió al ver que los médicos a menudo señalaban lo que era conveniente en lugar de lo que era cierto. Se dio cuenta de que no era del todo culpa suya. Los registros digitales les obligaron a seleccionar entradas predefinidas de una lista. Y esas entradas se organizaron para maximizar las ganancias del hospital. El propósito de los registros médicos ha pasado de documentar los síntomas y las observaciones a convertirse en un mecanismo de facturación. Esto se debe al sistema médico comercial de los Estados Unidos. Los hospitales no funcionan para curar a los enfermos, sino para ganar dinero. No son los médicos quienes determinan cuántos pacientes pueden ser atendidos cada día, sino un algoritmo que compara los ingresos con los costos. La salud fue antaño el dominio de los especialistas médicos. Ahora, es el dominio de los especialistas en ganancias. El mensaje clave aquí es, la medicina comercial ha privado a los estadounidenses de su salud. Los grupos de presión y los agentes de relaciones públicas insisten en que el sistema actual funciona bien. Pero si fuera lo ideal que dicen que es, ¿por qué los estadounidenses pagan más por la atención médica que las personas que viven en países comparables y, sin embargo, siguen sin recibir el mismo nivel de servicio de los médicos o los hospitales? Los grupos de presión replican que cambiar el sistema sería demasiado costoso. En cambio, esperan que la salud estadounidense esté a merced de las potencias centradas en las ganancias. Sin embargo, ¿su argumento es erróneo? Un sistema que millones de estadounidenses no pueden pagar no es un sistema que funcione. Los estadounidenses que no tienen seguro médico a menudo no buscan el tratamiento que necesitan porque no tienen dinero para pagar las facturas médicas. Esto lleva a las personas a soportar el dolor innecesariamente y aumenta la propagación de enfermedades no diagnosticadas en las comunidades. La situación era grave antes de la pandemia. Ahora, es significativamente peor. En las primeras semanas de la pandemia, 20 millones de estadounidenses perdieron sus empleos. Eso significa que millones de personas también perdieron su seguro. Ante la incertidumbre financiera, muchas de estas personas no habrían ido al médico si hubieran tenido síntomas de coronavirus. Y sin un diagnóstico, tenían más probabilidades de transmitir el virus a otras personas o de enfermarse gravemente ellos mismos. Cambiar el sistema para que todos los estadounidenses tengan acceso a una atención médica de calidad sería caro inicialmente. Pero ahorraría dinero a la nación a largo plazo. En general, una nación sana tiene costos médicos más bajos. Sus habitantes son menos vulnerables durante una pandemia, lo que a su vez protege la economía. Cuando la atención médica se considera un derecho, el gobierno se asegura de que sea asequible. Como resultado, las personas sufren menos y son libres de perseguir sus vidas.